Si puedo controlar mi estado, es más fácil controlar el tuyo. Así que cuando dices, puedo enseñarte cómo poner a alguien en trance, puedo mostrarte cómo relajarte, y tengo la intención de hacer eso en unos minutos. Y la verdad es que la base de todo lo que hago es una combinación de todas las cosas que he absorbido, pero realmente el PNL fue la base de todo. Traje a Richard, lo llamé. No había tenido el privilegio de aprender de Richard, solo había estado expuesto a John primero. Somos de mundos diferentes, y John y Richard son personas muy diferentes en formas radicalmente distintas. Y aunque tengo un gran respeto por John, su elegancia y su lenguaje, me sentí más identificado con Richard, francamente, porque estoy un poco loco y la gente a veces me percibe así, y a veces también a Richard. Y él vino y les dije a todos en el grupo antes de presentarlo, la gente ha estado muy juguetona y loca, y han aprendido a hacer rupturas de patrones y cosas así. Y entonces dije, Richard, ya sabes, viene de un mundo diferente. Yo vengo un poco de la calle. Creo que Richard tiene un poco de eso en la calle, es una forma diferente de ser. La relación y el respeto son realmente importantes, y no quiero que se malinterprete. Va a salir aquí, quiero asegurarme de que realmente lo cuidemos. Dijo que sí, y luego Richard subió, y alguien se acercó y lo interrumpió haciendo ese estúpido patrón de ruptura. Luego otro chico se acercó y Richard estaba siendo realmente maravilloso y cálido. La siguiente persona se acerca y lleva un sombrero negro y una capa, y dice, tengo un problema, y empieza a hablar como el padrino. Richard estaba tratando de ser paciente. Recuerdo vívidamente, no sé si él lo recuerda en detalle, él dice, ¿cuál es su problema? Y tenía a este pequeño a su lado y dice, es mi hijo, es mi hijo. Él dice, ¿cuál es el problema de tu hijo? Y él dijo, y el hijo empieza a hablar como el pato Donald. Entonces Richard seguía siendo muy maravilloso y dejó que el tipo se sentara. Déjenlo en paz, que haga su charla, ¿verdad? De repente, un tipo corre, salta a la silla de Richard, toma el sombrero de Richard. ¿Recuerdas esto? Y sus gafas de sol. Él lo recuerda todo. Se pone el sombrero, se pone las gafas y se sienta en la silla de Richard mientras él está de pie en el escenario. Y mis ojos estaban así. Pero fue la última vez que tuve el privilegio de estar con él, así que quiero compensarlo aquí haciendo que todos le demos a este hombre el respeto que se merece. Este es el hombre sobre el que se construyen todas nuestras herramientas. Cuando suba aquí, démosle el honor y el respeto que se merece por todo lo que ha construido. Y todos ustedes, si se han beneficiado de mí, se han beneficiado de Richard, y tenemos el privilegio de tenerlo aquí en persona. Simplemente pensé que sería algo tan maravilloso, en esta etapa de la vida, experimentar a Richard donde está. Por cierto, hay algo que me gustaría decir sobre Tony invitándome aquí. No lo había visto en décadas, pero quiero decirles algo que he notado a lo largo de los años. He viajado por este planeta y he dado clases en todos los continentes excepto en la Antártida, y no planeo ir allí tampoco. Pero nadie ha tomado mi trabajo e inspirado a más personas a hacer algo con sus vidas que este hombre, Tony Robbins. Como regla general, probablemente sea una buena idea prestar atención. Recuerden, ante todo, soy un hipnotizador, y eso significa que voy a hablarle a sus dos mentes, no solo a su mente consciente, sino también a su mente inconsciente. Ahora, solo para darles un poco de historia, cuando comencé en 1970, las creencias operativas sobre el cambio personal, porque la mayoría de las cosas sobre el desarrollo personal y cosas como las que Tony hace ahora, y Mary Morrissey y todo eso, surgieron del movimiento del potencial humano, que fue una reacción a la psiquiatría. Los psiquiatras de entonces diagnosticaban todo, y casi todo se definía como un problema de alguna manera. De hecho, cuando empecé, el DSM, que es la lista de trastornos mentales, solo tenía este grosor. Unos años después, tenía este grosor, y el DSM-3 eran 2 volúmenes. El DSM-4 era enorme, y ni siquiera sé cómo está ahora porque no me molesto en mirarlo, porque, hasta donde yo podía decir, la mayoría de esas categorías no tenían ningún valor.
Esto comenzó en PNL porque le daba clases de música a un niño cuyo padre era psiquiatra. Cuando me transfirieron a una universidad de 4 años, este psiquiatra me dijo, tengo una casa extra allí. Nunca había oído a nadie decir eso. Crecí con prácticamente nada, fui un niño pobre. Recuerdo cuando conseguimos un televisor por primera vez, y recuerdo quedarme mirándolo apagado, pensando, ¡qué genial! Ni siquiera sabía lo que hacía. En la década de 1950 era un invento bastante nuevo, ¿saben? Y era de pantalla verde, blanco y negro, y solo estaba encendido unas pocas horas al día. Esto fue una gran innovación. Así que en mi vida he visto eso, he visto gente ir a la luna. La gente solía decir que si algo era imposible, decían, es tan imposible como intentar poner un hombre en la luna. Hemos ido y vuelto 7 veces. La gente murió en la luna, la mayoría no lo sabe. 2 personas murieron en la luna solo porque estaban ocupados vigilando lo que hacían, hubo una mancha solar y no regresaron a la cápsula espacial lo suficientemente rápido y murieron en la luna. Y la NASA no sabía cómo hacer esas cosas. Y cuando estaba hablando con Tony ayer sobre la NASA y, ya saben, la idea de que iban a hacer algo imposible, fueron a Kennedy y dijeron, hay 3 cosas que podríamos hacer, podríamos alimentar a todo el planeta, probablemente podríamos curar la mayoría de las enfermedades, o podríamos ir a la luna. Y Kennedy dijo, vamos a la luna. Y. Mucha gente en ese momento se ofendió mucho por eso. Y una de las cosas más extrañas es que una de las razones por las que tenemos curas para enfermedades y eliminamos la viruela es gracias al programa espacial, porque inventamos la aguja hipodérmica desechable. Y todas las cosas que tuvieron que inventarse llevaron a todas las cosas de sus teléfonos celulares y todo lo que sucede. Y ahora las grandes corporaciones que emplean a millones de personas, gran parte de eso es un resultado directo de intentar hacer algo que era imposible. Crecí en un mundo donde la mayoría de la gente, después de la Segunda Guerra Mundial, hacía cosas como construir casas. La economía era bastante buena en ese momento porque teníamos un general a cargo del país, Dwight D. Eisenhower era presidente. Recuerdo que se enfrentó a un tipo llamado Adlai Stevenson, que era súper liberal, ¿verdad? Que estaba interesado en alimentar a la gente de otros países. Y Dwight D. que dijo, lo que necesitamos son carreteras. Y había gente que decía, ¿cómo pudiste votar por alguien que quiere construir carreteras? Solo habrá más coches. Pero llevó al empleo, llevó a la construcción de hospitales, llevó a una economía que nos ha hecho, y especialmente a ustedes, bastante ricos. Y esa visión del futuro, si es limitada, si basas el futuro en los problemas de ahora. Toda la psiquiatría, todo el movimiento del potencial humano, la terapia Gestalt, el análisis transaccional, todas esas cosas, había una cantidad masiva de ellas. Cuando me mudé a la casa del psiquiatra, estaba llena de libros. Soy un lector ávido y los leí todos. Y me quedé estupefacto, más de 100 libros, y ni uno solo decía una sola cosa que pudieras hacer al respecto. Ni uno, excepto tomar drogas. Y recuerden, es la década de 1960, yo sabía todo sobre las drogas, fui a la universidad. Y no ayudaban. Lo siento, era músico y puedo decirles sin rodeos que las drogas no hacen a la gente más inteligente. Toqué en bandas con personas que consumían enormes cantidades de drogas y nunca se volvieron más inteligentes, de hecho, se volvieron más y más estúpidos. Y afortunadamente, hay ciertas cosas que sucedieron. El bajista de mi banda, que tomaba cualquier droga que pudiera encontrar en cualquier lugar, un día entró a mi botiquín en los años 60, tomó un par de pastillas, se acercó a mí y dijo, ¿esto me pondría drogado? Y yo dije, esas son las pastillas anticonceptivas de mi novia. No te embarazarás, pero podrías volverte irritable una vez al mes. Eso es lo mejor que harán por ti. Cuando leí todos estos libros, le dije al psiquiatra, que vino a visitarme, ¿hay algún psicoterapeuta que pueda hacer algo y lograrlo? Y me dijo que sí, que conocía a una mujer llamada Virginia Satir. Y Virginia resultó que iba a visitarlo. Así que empecé a hacerle preguntas.
Yo era estudiante de ciencias de la información y sabía sobre información, sabía sobre matemáticas, ecuaciones, lógica simbólica, sabía programar una computadora. Y en esos días era muy complicado. De hecho, trabajé en uno de los lenguajes porque era cuando un disquete era así de grande, se llamaba RK05, necesitabas una camioneta para llevar un programa a la casa de otra persona. El mundo ha cambiado tremendamente en estas décadas. Pero cuando Virginia llegó y empecé a hacerle preguntas, le dije, bueno, ¿cómo sabes cuando sabes lo que vas a hacer? Y ella dijo, escucho a la gente. Y yo dije, bueno, ¿cómo sabes qué escuchar? Porque eso es lo que hacen los matemáticos, queremos poder representar cosas en un cálculo y calcular qué hacer a continuación. Y fue gracioso porque había un psiquiatra allí que me interrumpía diciendo cosas como, eso no importa. Y Virginia decía, claro que importa. Y ella me dijo, tengo esta intuición que me dice qué hacer. Y yo dije, bueno, ¿qué le dice a tu intuición qué hacer? Ella dijo, si prestas atención a tus intuiciones, entonces sabrás qué hacer. Entonces fui a ver a Virginia trabajar con una familia. Fue un viaje de 3 horas. La llevé yo porque ella no conducía muy bien. En el camino, me dijo que sacara de su bolso una tira de cuero. Le pregunté para qué era y dijo, voy a ver a esta familia. Voy a hablar con la madre, voy a hablar con la hija, y el paciente identificado, porque eso tenían en la terapia familiar en esos días, era un delincuente juvenil con tendencias esquizofrénicas y muchas otras cosas. Siempre tenían estas etiquetas encantadoras para todo que básicamente decían que no harías lo que ellos quieren. Y nunca he conocido a alguien en un hospital mental que esté alegre. No vas a un hospital mental porque estás alegre. Y lo que pasó fue que Virginia me dice, cuando hable con el padre, la niña va a tener un ataque epiléptico. Quiero que saltes al escenario y pongas esto entre sus dientes para que no se muerda la lengua. Y pensé, genial, puedes hacer que la gente tenga ataques epilépticos. Y ella dijo, no, no, no. Solo cuando hablo con el padre, él va a empezar a llorar y no es ese tipo de persona, y la hija va a reaccionar de esta manera. Y le pregunté, ¿cómo sabes eso? Y ella dijo, es solo una sensación que tengo. Y yo dije, genial, ¿dónde? Y ella dijo, en mi estómago. Y dije, ¿y entonces, qué te dice que tengas esa sensación? Y ella hizo así y dijo, no lo sé. Y dije, genial, eso lo aclara todo. Y efectivamente, entramos, empezó a hablar con esta familia a la que nunca había visto, solo tenía un historial que le habían enviado. Se da la vuelta y empieza a hablar con el padre. Y les digo, este tipo era un idiota. Conozco a los idiotas, crecí en barrios llenos de ellos. Y solo había una forma de tratarlos, y se llamaba tabla de 2x4. Este tipo era un idiota de primera clase, era grosero con todos en su propia familia, era un completo imbécil. Y de repente Virginia se da la vuelta, lo mira y dice, sabes, te oigo hablar y todo lo que puedo decir es que pareces tan aterrorizado. Debe ser muy difícil para ti perder el control de tu hija y tu familia, y te esforzaste tanto y trabajaste tan duro toda tu vida. Puedo oír las lágrimas formándose detrás de tus ojos. Y este tipo rompió a llorar, la niña cayó al suelo y tuvo un ataque epiléptico. Tomé la tira de cuero y se la puse en la boca, y pensé, eso fue tan genial, fue tan genial. Alguien hizo algo, predijo lo que pasaría. Y cuando volví a la audiencia, 200 personas estaban mirando, todos psicoterapeutas con licencia, y todo lo que la gente decía era, es tan intuitiva. Ahora, soy matemático, sé lo que eso significa en inglés, puedo traducirlo a humano. Eso significa, no tengo que aprenderlo. Exactamente eso significa. Significa que no puedo aprenderlo porque ella tiene esas intuiciones, no soy yo, no es algo que se pueda aprender. Y tomé la decisión en ese momento de investigar y descubrir cómo hacer esto predecible, construir un cálculo para ello y enseñar a otras personas a hacerlo. Y esa fue la base del trabajo que hice con John Grinder que se convirtió en la estructura de la magia.
Tony mencionó estas palabras: omisión, distorsión y generalización. Esos tres principios se llaman los tres universales del modelado humano, que describí en ese libro. Y hasta el día de hoy, la gente me pregunta de dónde vienen. La respuesta es: yo los inventé. Bueno, las leyes de la termodinámica, alguien tuvo que inventarlas en algún momento. Cuando fundé el campo de la programación neurolingüística, la gente preguntaba: ¿por qué no quieres estar en el campo de la psicología? Y yo decía: porque tiene un defecto básico, tienes que entender lo que salió mal para poder cambiar. De todos modos, lo que pasó fue que cuando John Grinder y yo nos juntamos, tomamos el trabajo de Noam Chomsky, que había construido el primer modelo de cómo funciona el cerebro neurológicamente, y se trataba del lenguaje y del procesamiento inconsciente del lenguaje. Todos saben en su propio idioma que es algo bien formado. Si naciste en Estados Unidos, sabes una oración bien formada en inglés, hayas estudiado gramática o no. Los únicos que no lo saben son los gramáticos, porque se equivocan mucho, ya que tienen reglas que no se ajustan a las intuiciones de la gente. Pero si dices: las verdes ideas incoloras duermen furiosamente, la mayoría de la gente entiende que no es una oración bien formada. Pero si dices: las ideas furiosas duermen furiosamente, saben que está menos bien formada que la otra, pero no tan bien formada como decir: Bob fue a la tienda. Y el hecho de que puedas saber eso sin saber cómo se debe al cableado duro en el cerebro que nos permite aprender idiomas, sin importar dónde hayamos nacido. Y sin importar dónde hayamos nacido, hay universales que funcionan sobre las transformaciones, y puedes predecir cómo la neurología aprenderá el lenguaje, ya sea que las palabras sean diferentes o que las sintaxis sean diferentes. El alemán y el inglés tienen unas 100 sintaxis diferentes, no son las mismas, pero tienen unas 100. Y hasta cierta edad son idénticas, y luego se vuelven más idiosincrásicas. Una vez que hicimos eso, empecé a hablar con mi amigo psiquiatra y le dije: entonces, ¿qué es lo que ustedes no pueden hacer? Y empezaron a decirme cosas. Había un grupo de 6 o 7 psiquiatras y empezaron a decir: bueno, no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. Una de las cosas que mencionaron fueron las fobias. Y dije: entonces, ¿pueden traerme cada uno una persona que tenga fobia a algo, y traerme una persona que haya tenido una fobia y la haya superado? Y todos me miraron y dijeron: ¿cómo sabríamos si alguien ha superado una fobia? Y dije: bueno, yo sé una manera. Así que puse un anuncio en el periódico. Literalmente puse un anuncio que decía: si has tenido un miedo terrible, un miedo abrumador, un miedo fóbico, y lo has superado, te pagaré 100 pesos por una entrevista. Luego les hice una prueba de detector de mentiras para asegurarme de que no me estaban tomando el pelo, que era alrededor del 90% de ellos, por cierto. Y, por cierto, conseguí un detector de mentiras realmente genial de una agencia que permanecerá en el anonimato, pero también era físico, así que hice algunos trabajos para ellos también. Y cuando hice las entrevistas, todas las personas contaron casi la misma historia. Había partes idiosincrásicas, pero todos decían: llegué a un punto en el que me harté. Tony hablaba de umbral. Decían, y siempre era algo así como: había un tipo que era piloto de carreras. Este tipo se subía a un coche, conducía a cientos de kilómetros por hora en un grupo de otros coches, sin miedo en absoluto, pero no podía subir a una escalera mecánica. No podía hacerlo, sus piernas fallaban. Lo llevé a un centro comercial con una escalera mecánica de 4 pisos, ni siquiera podía acercarse, sus piernas fallaban, se caía al suelo y empezaba a retorcerse. Y pensé: eso es tan genial. Le dije: ¿puedes subirte a un coche y conducir a cientos de kilómetros por hora a centímetros de otro coche, y no puedes subir a una maldita escalera mecánica? Y empecé a decir: ¿cómo haces eso? Porque ni siquiera llegaste a la escalera mecánica. De hecho, cuando lo traje de vuelta a mi oficina y empecé a hablar de estar en el centro comercial, se aterrorizó y no había ninguna escalera mecánica. Descubrí a lo largo de los años, como cuando hago seminarios, traemos arañas, serpientes, todo tipo de cosas. Y no bromeamos,
traemos la araña más grande que puedas imaginar, del tamaño de mi mano. Son arañas profesionales, van a escuelas primarias y caminan sobre las manos de los niños. Pero al principio de la semana, cuando digo que voy a hacerlo, hay personas que se asustan, saltan y dicen, no puedo soportar el seminario si vas a traer una araña, no puedo quedarme si vas a traer una serpiente. Y tengo que señalarles, mira, estás aterrorizado ahora y no hay arañas aquí. De hecho, una vez, el último día, una mujer estaba gritando en su silla, no sé si puedo quedarme en la sala porque la serpiente está aquí. Y la serpiente, el tipo con la serpiente perdió su viaje, así que la serpiente llegó tarde. Estaba en Londres, había mucho tráfico, y de hecho llevó la serpiente en el metro dentro de una bolsa. Me llamó al teléfono celular y dijo, voy a llegar una hora tarde. Y esta mujer se está volviendo loca. Le dije, bueno, disculpa, la serpiente no está aquí, llegará tarde. Tendrás que esperar una hora y luego asustarte. Y le dije, pero si lo piensas, no le tienes miedo a la serpiente, porque tenías miedo cuando no había serpiente. Le tienes miedo a la idea de la serpiente. No hay mejor manera de asustarte a ti mismo que haciendo una imagen de una araña del tamaño de una langosta y viéndola saltar sobre ti en esa imagen, que es lo que hace la gente cuando se aterroriza por algo. Si no tienes control sobre tus pensamientos, entonces no tienes control sobre tus sentimientos. Todo lo que Tony demostró hoy fue para poner las cosas en proporción. Ahora, yo soy un poco más directo al respecto. Soy más como un mazo. Tony es un poco más como un artista, se relaciona con la gente, es afable. Yo no lo soy, les advierto de antemano. Soy una de esas personas que, si no le gusta tu mente consciente, la despeja y habla con tu mente inconsciente. Esas personas que estaban en esa película, Out Cold, significaba que no me gustaban personalmente hasta que terminé, y probablemente después sí, porque vinieron a quejarse conmigo. Ahora, hay un punto en el que la mayoría de la gente no entiende el poder de su neurología. Tienes millones y miles de millones de neuronas, cada una hablando con otras 10 a 100. Hay tantas neuronas en tu cerebro como estrellas en el cielo, lo que significa que el número de configuraciones es infinito. Y lo que pasa es que cuando empiezas a pensar en algo que te asusta, o piensas en algo que te frustra, o en algo que te preocupa, sigue un bucle neurológico. Aunque sea microscópico, la forma en que sabe hacerlo es por tamaño, de modo que estas pequeñas neuronas van a la siguiente en tamaño, aunque haya miles de millones de ellas entretejidas. Así es como puedes tener el mismo problema una y otra vez, y el mismo éxito una y otra vez. Si sabes cómo abrir una puerta, te acercas a una puerta nueva, es lo suficientemente parecida a otras puertas para que hagas esto. Y mientras no hayas leído la palabra, empujar, al revés, te irá bien. Cuando la gente se interrumpe al intentar empujar una puerta y en realidad es una puerta que se tira. Yo, siendo zurdo, cuando construí mi primera casa remodelada en California, como Tony escapó y se fue, yo me fui antes que él y por razones diferentes, pero de estructura similar, especialmente por los impuestos. Me fui del país, fui a Irlanda, salí de ahí a lo grande. Ahora estoy de vuelta en Estados Unidos, vivo en Texas, que es como Florida pero sin océano alrededor. No tengo una vista como esta desde mi ventana, y cuando es verano hace calor, y hoy está lloviendo a cántaros, pero no estoy allí. Lo mejor que puedes aprender de mí hoy, porque tengo poco tiempo con ustedes, es que tomen el control de sus pensamientos. Porque si cambias la forma en que piensas, cambiará cómo te sientes y, por lo tanto, cambiará lo que puedes hacer. Ahora, a lo largo de los años, porque solía ir a hospitales y hacer cosas locas, siendo físico, sé sobre la naturaleza de la realidad. Y cuando los psiquiatras hablan de la naturaleza de la realidad, ni siquiera sospechan nada sobre la realidad. No puedo pensar en un grupo de personas que estuvieran más desconectadas de ella. Me decían, bueno, tengo un paciente y tuvo un ataque de nervios. Y yo preguntaba, ¿qué nervio se le rompió? Y ellos decían, bueno, eso no es lo que quiero decir. Y yo decía, pero eso es lo que dijiste. Y decía,
¿encierras a un hombre en un hospital por tener un nervio roto y me dices que no tiene un nervio roto? Y ellos decían, bueno, así es como describimos algo. Y yo decía, ¿qué? Porque el metamodelo en sí mismo es una herramienta muy poderosa, diseñada para hacer una cosa, resolver problemas. Y si lo entiendes y aprendes el metamodelo, y espero que Tony les haya enseñado cosas porque lo estaba usando por todas partes aquí. La gente decía, bueno, tengo esto. Y él decía, ¿qué específicamente? Dame un ejemplo. Todo eso viene del entrenamiento en el metamodelo, ya sea que lo haya aprendido de John Grinder, de mí o de un libro, no importa de dónde lo aprendas como modelo. Lo que entra, sale y te guía por el camino hacia la resolución del problema. De hecho, reescribí el primer libro que escribí como un libro llamado Resolución de Problemas, y lo publiqué hace unos años. Y para mí, y he escrito 35 libros a lo largo de los años, así de tiempo llevo en esto, y ninguno es realmente una repetición de nada, porque constantemente quería poder resolver problemas, porque no me gustaba lo que le pasaba al usuario final en el campo de la psicología, entraban con un miedo y después de 4 años tenían 18 miedos. Eso me demuestra que no están haciendo lo correcto. Como físico, trabajaba en una empresa de I+D, medíamos el éxito por si las cosas funcionaban o no. Trabajaba específicamente en el campo de la óptica, hacíamos hologramas y cosas así, trabajos muy técnicos. Las empresas venían y nos decían dónde estaban atascados, y básicamente usaba las mismas herramientas que usaba con los pacientes psiquiátricos para resolver sus problemas. Lo hice con los militares diseñando programas. Tanto Tony como yo trabajamos en el entrenamiento con pistola. Tuvimos un coronel muy interesante a cargo que nos puso cosas. Hicimos entrenamiento de sonar. Trabajé con agencias de inteligencia, corporaciones, usando las mismas herramientas, porque los problemas personales y los problemas empresariales en sí mismos no son diferentes en naturaleza, todos se basan en nuestra neurología. Y si puedes hacer un cambio que sea permanente. Ahora, en informática hay algo llamado máquina de Turing. Básicamente, significa que almacenas memoria. Pones un plato en la cafetería y pones otro encima, y baja. Es un almacenamiento por apilamiento, donde el primer plato que sacas es el último que pusiste. La memoria funciona un poco así, aunque sea holográfica por naturaleza. Todos aprendemos números de teléfono nuevos y ponemos ese número de teléfono sobre el anterior, y luego dejamos de marcar el número antiguo. Y ahora la mayoría de la gente ni siquiera se molesta en recordar cosas, las ponen en su teléfono. Si pierdes tu teléfono, pierdes a tus amigos. Es un negocio arriesgado hoy en día. Conozco gente, tuve un problema y perdí todos mis correos electrónicos. Y alguien dice, ¿no tienes copias de eso? Y alguien dijo, probablemente esté en la nube. Y dije, bueno, si tú lo dices, es un buen lugar para eso. Porque siempre puedo escribir otro contrato. No necesito recordar todo, porque creo firmemente que lo mejor del pasado es que ya pasó. Brad, todas esas cosas que estabas haciendo con Tony. Cada vez que volvías y empezabas a hablar de lo desagradable del pasado, te sentías mal en ese momento. Puedo hacer una predicción, porque he estado haciendo esto más tiempo del que has estado vivo, lo cual es horrible de decir, por cierto. Solía ser la persona más joven en la sala, ya no tanto. Pero cuando piensas en esos eventos del pasado que te trajeron las emociones que te trajeron la culpa, la imagen es de tamaño natural, más grande que la vida, como la langosta grande. Quiero que pruebes algo rápido. Quiero que. ¿Cuál es tu color favorito? Rojo. Bien. Ponle un borde rojo de 5 centímetros alrededor y, de repente, redúcela al tamaño de un sello postal, hazla parpadear en blanco y negro. No necesita micrófono. Repetiré cualquier cosa que sea importante. ¿Lo hiciste? Bien, ¿ves? Ruptura de patrón. El único problema con las rupturas de patrón es que no duran, tienes que seguir interrumpiéndolos una y otra vez. Bien, memoria más grande que la vida,
ponle un borde alrededor, un borde rojo. Una vez que tengas el borde rojo, redúcela al tamaño de un sello postal y luego ponla en blanco y negro, y hazlo muy rápido. ¿Lo tienes? Ahora intenta volver a sentirte mal por ello. Ups. Eso se llama cambio neurológico. Verás, si lo mejor del pasado es que ya pasó, tienes que hacer algo con él. Estabas ejecutando esas neuronas que llevaban al malestar, y luego daban vueltas hasta habituarse, porque cada nervio se habitúa. De hecho, hay una mujer llamada Dorothy Kamura, es neuróloga. En 1972, me topé con un artículo de una revista neurológica que decía que tus ojos vibran todo el tiempo así, y la razón es que si se quedaran quietos, los nervios se habituarían en tu cerebro, por lo que tus ojos tienen un micromovimiento constante. Siendo siempre la científica, ella fijó una imagen en un dispositivo al globo ocular, a ambos ojos, y la gente la miraba y luego desaparecía porque no estaba golpeando un nervio diferente. Una vez que el nervio se habitúa, deja de hacer lo que está haciendo. Luego ella preguntó, ¿de qué era la imagen? Y para su sorpresa, el 85% de la población se detuvo y miró hacia arriba a la izquierda. Cuando leí ese artículo, pensé, eso es muy interesante. Así que fui a mi clase en la universidad, con 300 personas, y dije, ¿de qué color son los ojos de tu madre? Y todos miraron hacia arriba y a la izquierda, excepto los que tenían el reloj en este brazo. Eran zurdos. Y de ahí vinieron las claves de acceso, esa pequeña tabla que estaba al principio de esa película que te dice cosas. Cuando vi trabajar a Virginia, volví y la observé. Noté que Virginia hacía algo, cuando la gente se acercaba, ella decía, ¿qué quieres? No conscientemente, pero inconscientemente observaba el movimiento de sus ojos y cambiaba sus predicados. Con algunos decía, ¿qué ves que necesitas? Y con otros, ¿qué sientes que te falta? Y con otros, ¿qué te dices a ti mismo que es el problema? Y al cambiar de un sistema representacional a otro, podía comunicarse mejor porque te dice sobre la conciencia de la persona con la que estás tratando. Supe que estabas haciendo imágenes más grandes que la vida porque cuando te detenías e ibas, y Tony decía, cuando piensas en aquello de lo que te sentías culpable, y mirabas hacia arriba, no importa lo que fuera, no era tan grande. Si observas a la gente, la mayoría de las veces puedes saberlo. Sé que lo que él hizo cambió tu actitud y te impulsaría hacia el futuro. Pero si el pasado no te frena, irás más rápido porque podrás alinear tu actividad consciente e inconsciente para que vayan en la misma dirección. Y cuando no tienes esas dos alineadas, empiezas a tropezar con tus propios pies, empiezas a ir en una dirección y luego surgen dudas y miedos, y tienes que seguir apartándolos y hacerlo por fuerza de voluntad, lo cual es genial, pero no necesitas hacerlo si sabes cómo funciona tu cerebro. Mi trabajo era descubrir cómo usas la conciencia. Tony hablaba de en qué te enfocas. Para mí, la mente consciente es como una linterna en una habitación oscura, está iluminando algunas cosas y no otras. Y si está iluminando el lugar correcto, entonces irás en la dirección correcta. Si estás tratando de encontrar la salida de una puerta y estás iluminando el techo, nunca saldrás, chocarás con todo. El truco con gran parte del metamodelo es hacerte enfocar en la dirección correcta. Tony te hizo enfocar en la dirección correcta. Ahora quiero que pienses en lo que sería difícil para ti hacer en este punto, porque eras optimista, pero parecía fácil lo que estabas a punto de hacer. Ahora sí. Porque todo lo que hiciste fue tomar esa capa de neuronas y poner algo encima, en lugar de habituarlas y luego empezar de nuevo. Por eso era difícil hacerlo. Por eso la gente siempre dice, realmente no puedo hacerlo ahora mismo. Tengo personas que tienen miedo a los ascensores y luego subimos y bajamos, y dicen, creo que mi fobia está cansada hoy, porque no pueden justificar que las cosas sucedan tan rápido. Pero es más fácil cambiar algo rápidamente que hacerlo lentamente. Lo siento. Lancha rápida, siempre que no vaya a aterrizar en el techo, estoy bien. Esta es la primera vez que enseño en una carpa desde que trabajé para Tony hace años. Tenía una carpa enorme en la parte trasera de un hotel con 2000 personas.
Y creo que los estaba cazando a todos cuando llegué. No sé exactamente de qué se trataba, pero tenía a alguien cazándolos por un día para que aprendieran a controlar sus finanzas y cosas así, al menos eso es lo que dijo. De todos modos, en mi trabajo a lo largo de los años, he tomado proyecto por proyecto. Hice un proyecto sobre fobias, hice cosas sobre la ansiedad. Luego empecé a recorrer hospitales mentales y a escuchar lo que decían los médicos. Por ejemplo, tuve un cliente, de hecho hay una película sobre un cliente que tuve. Y estos dos psiquiatras me dijeron, este tipo es incurable. Y yo dije, ¿cómo podrían saber eso? Eso es lo que dijeron sobre la viruela, lo han dicho sobre todo. Dijeron que era imposible ir a la luna. Todo progreso es imposible hasta que lo haces, hasta donde yo sé. Y creer que no puedes hacer algo es la forma más lenta de investigar, en mi opinión. No hay nada más fácil de cambiar que una creencia en sí misma. Porque si cambias lo que crees, te resultará más fácil mirar al futuro y no al pasado. El hecho de que algo no se haya hecho no significa que no pueda hacerse, solo significa que no se ha hecho. Y cuando te permites imaginar el futuro y todas las posibilidades, dado que tienes miles de millones de neuronas que podrían dirigirse en cualquier dirección, todo lo que necesitan es ese enfoque, la linterna iluminando la luz correcta. Y especialmente cuando construyes un umbral que dice que puedes hacer cosas, y miras lo que has logrado en tu vida en lugar de lo que no has logrado. Ahora quiero probar un pequeño experimento con todos ustedes. ¿Listos para un experimento? Pongan los pies en el suelo, si pueden. Para algunos de ustedes es más fácil que para otros. Aparté ese taburete porque noté que Tony tocaba el suelo y sus piernas solo llegaban hasta la mitad. Tony es un pie más alto que yo, así que tengo mi diván psiquiátrico aquí para psicoanalizar a alguien cuando quiera, y solo que yo no psicoanalizo muy bien, voy directamente al inconsciente, averiguo lo que quiere y lo hago. De todos modos, pongan los pies en el suelo y respiren hondo por la boca, realmente profundo. Aguántenlo un segundo y exhalen lentamente por la nariz y relájense. Otra respiración rápida, exhalen lentamente por la nariz, solo relájense. Ahora muevan los dedos de los pies y sonrían desde los dedos hasta la boca, subiendo por las piernas y el pecho. ¿Tienen que enseñar los dientes o no cuenta? Mi esposa me enseñó eso. Bien, acaban de sonreír y sentirse bien sin absolutamente ninguna razón. ¿No es genial? Quiero decir, es genial si puedes ser feliz sin razón. Imagina si empiezas a tener razones y a pensar en las cosas que has logrado. Pero si no lo haces con todo tu cuerpo, entonces no tendrá realmente el impacto. Tuve un cantante de ópera que vino a verme, bastante famoso, no puedo mencionar su nombre. La mayoría de mis clientes que son ricos no puedo mencionar sus nombres. Pero este tipo era muy famoso y me dijo, bueno, estoy realmente motivado cuando estoy en el escenario, pero no puedo practicar. Y yo dije, ¿de verdad? ¿Cuál es la diferencia? Él se detuvo y dijo, bueno, cuando estoy en el escenario, y empezó a hacer este gesto, todo fluye. Pero cuando miro la partitura para practicar, simplemente no puedo hacer que mi cuerpo lo haga. Así que volví a la neurología y empecé a observar la diferencia entre el sistema nervioso entérico, que son todos los órganos huecos y sólidos y las conexiones entre ellos, tus intestinos, que suben a través del cerebro antiguo hasta la corteza kinestésica, que se superpone en un 40 o 50% con la corteza visual. Y empecé a pensar, bueno, si pudieras hacer esto a propósito. Porque si piensas en algo que quieres hacer. En este momento, elige algo que quieras hacer. ¿Hay alguien aquí que tenga? Déjame preguntarte esto, ¿hay alguien aquí que tenga un recuerdo en el que piensa demasiado todos los días, algo que te molesta? 2 minutos aquí, 3 minutos allá, un par de minutos aquí. ¿Cómo pronuncias tu nombre? ¿Aisel? Bien. Así que si sumas 2 minutos, 5 minutos, 3 minutos aquí y allá, sumaría 30 minutos, 1 hora, 2 horas. ¿Cuánto al día? Lo siento, no te oigo. ¿30 minutos al día? Bueno, no parece mucho, ¿verdad?
Son poco más de 150 horas al año. En 10 años, son 1500 horas. Y en 40 años, son 6000 horas que planeas pensar este pensamiento y sentirte mal. ¿Te parece inteligente? No. ¿Te gustaría hacer algo al respecto? Bien, ¿por qué no vienes aquí y te sientas a mi lado? Voy a necesitar que sostengas el micrófono. Ella va a estar ocupada, así que si habla, le pones el micrófono delante de la boca, más o menos aquí. Bueno, porque estoy viejo y un poco sordo, soy como un perro viejo, pero una vez que agarro un hueso, no lo suelto. Verás, estamos hablando de que ella tiene 6000 horas en los próximos 40 años que podría hacer lo que quisiera. Solo piensa en eso, es un montón de tiempo. 6000 horas para tener más éxito, para ser más inteligente, para leer, para tener sexo, hay todo tipo de cosas que podrías hacer con 6000 horas. La gente siempre se queja de que no tiene suficiente tiempo, y luego descubro que pierden tanto. Pregunto, ¿cuánto tiempo pasas preocupándote al día? Por todo tipo de cosas sobre las que no haces nada, y se acumula. Algunas personas son 2 o 3 horas al día. Ella habla de 30 minutos, pero eso es solo una idea. Así que cuando piensas en esta idea, sea lo que sea, no tienes que decírnoslo. No soy ese tipo de terapeuta, no soy un voyeur de la mente. No me importa lo que sea, solo quiero que me digas dónde está cuando piensas en ello. ¿Dónde en tu campo visual dirías que está? ¿Es un punto en mi campo visual? Sí. Bueno, sabes en lo que estás pensando, ¿verdad? Sí. Bien, ¿dónde está? Así que está aquí, abajo. ¿Y qué tan grande dirías que es? ¿Es del tamaño de un teléfono celular o más grande? Es un poco más grande que un teléfono celular. Así que tienes esta imagen ahí abajo, y cuando miras esta pequeña imagen, te sientes mal, ¿verdad? Bien. ¿Y cuando miras esta imagen, te dices cosas a ti mismo al mismo tiempo? Sí. ¿Y esa voz está a la derecha o a la izquierda? Está a la derecha. ¿Y es una voz agradable? No. Así que te haces una imagen horrible y te hablas a ti mismo con una voz horrible, y misteriosamente terminas sintiéndote mal, ¿verdad? ¿Te parece inteligente? No. Bien, vamos a hacer un pequeño experimento aquí. Me voy a dar la vuelta y solo quiero que me mires. No necesitarás esto por un segundo. Solo gira la cabeza, no tienes que girar todo el cuerpo. Puede que no quieras girar todo el cuerpo, confía en mí. Solo mírame a los ojos. Quiero que respires hondo cuando yo lo haga, exhala lentamente. Voy a mirarte a los ojos y voy a empezar a alterar mi estado de conciencia, y tú vas a ir conmigo. Ahí vamos. Tu visión periférica comenzará a estrecharse un poco. Y aquí vamos a ir más profundo. Así es. Sube un poco, ahora baja, baja más. Así es. Aquí vamos, más y más profundo. Ahora cierra los ojos. Voy a levantar tu brazo y se va a poner rígido así, y se va a quedar ahí, y va a bajar a la velocidad y ritmo a los que entras en un estado de relajación profunda. Porque quiero que tu inconsciente esté de tu lado en todas las cosas. Quiero que tu inconsciente, que está lo suficientemente cerca para escucharme, entienda que cuando tu mano toque tu rodilla, algo realmente gracioso va a pasar. Vas a mirar esa imagen y te va a parecer tan ridícula que no vas a poder parar de reír. Dicen que la risa es la mejor medicina, y dicen que vas a mirar atrás y reírte. Y mi política es, ¿por qué esperar? Aquí vamos, 1, 2, 3. Así es. Más risa, duplícala de nuevo. Mira esa imagen. Cuanto más la miras, más graciosa se vuelve. Esto ha estado succionando los momentos de tu vida, porque cuando te hablas a ti mismo con voces malas y te haces imágenes que te hacen sentir mal, estás gastando la moneda de la vida. La moneda de la vida es cómo pasas tus momentos, eso es todo.
Y cuando desperdicias esos momentos y los tiras en lugar de tomar decisiones racionales al respecto. Ya que te estás riendo de ello y te sientes mejor, bien podrías mover los dedos de los pies y reírte hasta arriba. Ahora lo que quiero que hagas es que te des cuenta de que voy a levantar tu brazo una vez más, solo que esta vez vas a entrar en un estado profundo y a relajarte de verdad. 1, 2. Relájate de verdad. Todo hacia abajo, deja caer la cabeza, solo relájate. Así es, más profundo, más y más profundo. Ahora, mientras tu inconsciente me escucha, tengo una sugerencia como hipnotizador. Tengo muchas. Mi sugerencia es que pienses en algo mejor que hacer, algo que haría tu vida maravillosa, algo que realmente desees lograr, algo que sea un desafío. Y que tomes esa pequeña imagen que te ha estado molestando, la reduzcas a un punto y la reemplaces con esa nueva imagen, solo que la hagas tan grande como esta carpa en la que estamos, y la mires. Y quiero que te humedezcas los labios, porque el deseo viene de la neurología. Curiosamente, los labios ocupan 1/3 de la corteza motora. Así que cuando te humedeces los labios con deseo, cambias tu fisiología, le dices a tu corteza que desee cosas. Ahora quiero que también vuelvas a mirar esa malvada pequeña imagen por última vez, y quiero que respires hondo y suspires. Suspirar es el equivalente neurológico de haber terminado. Cuando tienes una gran comida y estás lleno, te apartas y suspiras. Cuando tienes sexo vigoroso y dejas de jadear, suspiras. Hay todo tipo de cosas que hacemos. Cuando corres en una carrera y terminas, te sientas en el suelo y das un gran suspiro. Cuando la gente ve algo emocionante en el cine y termina, toda la audiencia suspira de alivio. Porque es el equivalente neurológico de estar hecho y terminado. Luego levantas tu nueva y elegante imagen y sonríes, y duplicas esa sonrisa, y la duplicas de nuevo, y de nuevo. Y tomas la capacidad de tener voces en tu cabeza en el mismo lugar, y la reemplazas con una mejor voz que diga, puedo hacer esto ahora que tengo tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo. Esto es solo una mala idea. Podrías hacer esto con 1000. Y ahora voy a alcanzarte y a tocarte la rodilla, y vas a salir de este agradable y placentero estado de relajación como un cohete. Vas a tener esta abrumadora sensación de motivación. Y así como él tenía una sensación que giraba en círculo y se hacía más fuerte, tus sentimientos se van a hacer más fuertes, porque vas a querer hacer esto y lograr estas cosas y hacer cosas por el resto de tu vida. 1, 2, 3, completamente despierto. Muchas gracias. Ahora, cuando hacía este tipo de cosas en la década de 1970, los psiquiatras me miraban como si viniera de la maldita luna. Iba a hospitales mentales y, según lo que los psiquiatras escribían para los psiquiatras, los esquizofrénicos no pueden ser hipnotizados. Así que este tipo viene a mí y dice, mi hermano está en un hospital mental. Los médicos lo han estado medicando. Cada vez que voy a verlo, está peor. ¿Crees que puedes ayudarlo? Y yo dije, bueno, ¿por qué está en un hospital mental en lugar de en tu casa? Y él dijo, porque la gente sale de la televisión y lo sigue a todas partes. Y pensé, genial, me gustaría poder hacer eso. Y entonces sus 2 psiquiatras arreglaron que lo viera, lo filmaron en Colorado, porque eran científicos y querían pruebas. Y aparentemente la cinta de video es prueba. Y me dijeron antes de empezar, mira, tenías el pelo muy largo en ese entonces, parece que ha desaparecido y ahora me sale por la nariz. Pero en ese entonces, tenías el pelo muy largo. Vas a tener que ocultarlo bajo un sombrero porque el pelo largo lo vuelve loco. Y yo dije, claro. Y dijeron, y no lo toques porque se volverá loco. Y dije, claro. Y dijeron, y no puedes hipnotizarlo porque es esquizofrénico. Y dije, claro. Él entró en la habitación, tomé su mano y lo puse en trance. Y parecía estar bien. Aparentemente no había leído las reglas, así que no sabía cómo seguirlas. Entonces lo senté y le hice una pregunta, me dijeron que la gente sale de la televisión y te sigue a todas partes. ¿Quién específicamente? Directo del metamodelo.
Y él dijo, ¿has visto alguna vez La casa de la pradera? Esto fue hace décadas, y aún estaba en la televisión. Y dijo, ¿conoces a esa pequeña Mary? Y yo dije, bueno, no personalmente, pero tengo la sensación de que la conoceré pronto. Y él dijo, sí, y luego había una lista. Había un televangelista, y siguió con esta lista de personas horribles que venían y lo seguían. Él se daba la vuelta y discutía con ellos, y luego lo arrestaban y lo metían en un hospital mental, y luego lo medicaban, que es lo que haces cuando la gente tiene alucinaciones, les das más drogas. Tiene perfecto sentido para mí. Si no estás tomando suficientes drogas, entonces alucinarás profusamente. Y me dice, dijeron que soy esquizofrénico. Estoy realmente confundido, no me pareces esquizofrénico. Y él dice, bueno, pero veo gente. Y yo dije, claro. El problema no es que veas gente, el problema es que estás viendo los programas de televisión equivocados. Y este esquizofrénico me mira y dice, ¿qué quieres decir? Y yo dije, ¿has oído hablar del canal Playboy? Al instante, una luz se encendió en sus ojos, como, Bean. Pero luego le dije, ¿has visto alguna vez El conejo de la suerte? Y él dijo, sí. Dije, ¿recuerdas el dibujo animado donde Bugs le grita al artista y el artista borra sus piernas y Bugs se enoja mucho y el artista lo borra? Y él dijo, sí. Y dije, ¿puedes ver un televisor aquí? Pero alucinaba profusamente, no me dejaron tener un televisor, vieron que era demasiado peligroso. Los televisores son lo que causa la esquizofrenia, según ellos. Así que le hice alucinar un televisor, estaba en trance, y le hice ver el dibujo animado del conejo de la suerte. Saqué el lápiz de la imagen y se lo entregué. Cuando tomó el lápiz, le dije que borrara la cabeza de Mary, y luego que borrara a la otra persona, y a la otra persona, para que pudiera tomar el control de sus alucinaciones. Y por alguna razón, eso pareció funcionar. Luego, su hermano me llamó y me dijo que cuando estaban en público, de vez en cuando sacaba su lápiz y borraba algo. Pero aparentemente era mejor que tomar narcóticos y estar encarcelado por ser estúpido. No se supone que veas a la gente salir de la televisión y seguirte a todas partes, se supone que debe detenerse en la pantalla. Aunque fui a ver El Exorcista, que por cierto, me pareció la película más graciosa que he visto. Y aparentemente eso me hizo inapropiado en el cine. Me pidieron que me fuera en medio porque no podía parar de reír. Bonito día para un exorcismo, pensé que era lo más gracioso que había oído. Pero no crecí muy religioso, y aparentemente la gente en el cine sí, y se asustó muchísimo. Las 5 personas que fueron al cine conmigo volvieron a mi casa y se sentaron en la sala, y todos parecían aterrorizados. Le dije a uno de ellos, ¿qué pasa? Y él dijo, no puedo dejar de pensar en esa película. Y yo dije, ¿en serio? Porque la vimos en una pantalla realmente grande. Acababan de empezar a hacer estas pantallas enormes en los cines. Y un chico que era músico con el que tocaba me dijo, sigo viendo a esa chica, tengo miedo de que venga esta noche mientras duermo. Y yo dije, así que fuiste al cine, viste una película de miedo, te asustaste muchísimo, y ahora estás en casa practicando y te estás dando sugerencias sobre cuándo vas a alucinarla y asustarte más tarde. Buen plan. Para mí, el cerebro está diseñado para planificar, está diseñado para recordar. Y deberías recordar lo que funcionó y recordar lo que no funcionó. Los psiquiatras y psicoterapeutas me dijeron, y me encanta el nombre, psicoterapeuta, es un gran nombre, lo dice en la puerta. Que para mí, cuando veo este tipo de cosas a lo largo de los años, trabajé con un grupo de niños con discapacidades educativas. Una vez, ayudé al director de una escuela que tuvo un derrame cerebral y perdió el habla y el movimiento, y lo ayudé a recuperar ambas cosas. Él dijo, ¿crees que podrías hacer algo con niños con problemas de aprendizaje? Nunca había oído el término antes. Dije, ¿lo sientes? ¿Quieres decir daño cerebral? Y él dijo, no, son niños con problemas de aprendizaje. Y dije, no entiendo,
no tiene sentido para mí. Así que me presentaron a alguien llamado, consejero de aprendizaje, Learning Disabled Counselor. Solo piensa en el nombre, está en la puerta, consejero de aprendizaje. Cuando entré, dije, hola, ¿cómo estás? Y esta mujer dijo, ¿por qué estás gritando? Y dije, solo intento ser claro. Eres la consejera de aprendizaje, ¿verdad? Y ella dijo, no, porque trabajo con niños con problemas de aprendizaje. Y yo dije, ¿cómo que? Me dieron 5 alumnos de 5º grado y leí los expedientes sobre ellos. Había uno que decía que era hemisferio cruzado, y dije, entonces, cuando radiografías el cerebro, ¿la parte plana está por fuera y las curvas hacia adentro? Y ellos dijeron, no, es solo un diagnóstico. Y yo dije, bueno, ¿qué representa? ¿Qué no puede hacer este niño o qué hace que no debería hacer? Porque en realidad solo hay 4 opciones. O estás haciendo algo que no deberías, o no estás haciendo algo que deberías, o ni siquiera sospechas lo que está pasando. Hay posibilidades relativas, o quieres algo y no lo tienes, o quieres algo y lo tienes, o no lo quieres y no lo tienes, pero probablemente lo necesites. Esas son las 4 categorías principales de todo mi trabajo. Y cuando miro las cosas, trato de averiguar qué tengo que poner en esas casillas, me dice qué hacer. Ella me dijo, bueno, los 5 deletrean a nivel de 2º grado. Y yo dije, ¿nivel de grado? ¿Quién inventó esto? Y ella dijo, es requerido por el estado de California. Y pensé, el estado de California, que ahora tiene una deuda de $17,000 millones, que gastó $17,000 millones que no tiene, y acaba de proponer gastar $700 millones en reparaciones. Y todos los esclavos están muertos, por cierto. ¿Van a apilar dinero en sus tumbas? Estoy confundido. No, van a hacer pruebas genéticas, van a contratar y establecer laboratorios para hacer pruebas genéticas, lo que significa que van a tener que desenterrar a todos esos esclavos para averiguarlo. Es un negocio complicado para descubrir a quién darle dinero que no tienen, mientras cierran escuelas y la gente se muere de hambre. Tony está alimentando a la gente, por el amor de Dios. Ellos dicen, Tony, tú encárgate de alimentar a la gente, nosotros vamos a probar a la gente muerta bajo tierra para ver a quién le debemos dinero. Mi memoria es que le debía dinero a una persona que murió en un accidente automovilístico, y no tuve que pagarle después de eso. Esa es mi memoria. No fui a su tumba y le dije, aquí tienes tus $200, y puse una pequeña rosa en la tierra. Algunas personas dijeron que debería habérselo dado a su familia, pero no tenía familia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Podría haber encontrado, si hubiera hecho suficientes pruebas genéticas, a alguien a quien darle los $200, pero así es como funciona la mente de algunas personas. Yo trato de buscar el resultado fácil. Con estos niños, obtuve una lista de lo que no podían hacer. No estaban en el nivel correcto de matemáticas. Son solo alumnos de 5º grado, por el amor de Dios. No es nada complicado. No sumaban bien, no multiplicaban correctamente y no hacían división larga, lo cual es confuso porque no existe tal cosa como la división larga en el universo. Cuando divides cosas, nunca sobra nada, así no funciona en el universo real. Como físico, lo sabemos. La división larga es una forma disfrazada de hacer multiplicación y resta. Pero no te lo enseñan así, sería demasiado fácil, todos sacarían buenas notas. Así que hice un gran gráfico, me senté con estos niños. El primer día llegaron y les dije, miren, los voy a tomar 1 hora al día. Y les pregunté, ¿saben por qué están aquí? Y una niña dijo, porque somos estúpidos. Y dije, así es, pero no son tan estúpidos como yo. Soy la persona más estúpida que ha ido a la escuela. Así que lo que voy a hacer es enseñarles a hacer trampa de una manera en la que nunca los atrapen. Y uno de ellos me miró y dijo, ¿cómo puedes hacer eso? Y dije, bueno, intentas escribir cosas en tu mano o tener un papel, cualquiera puede encontrar eso.
Voy a enseñarles a poner cosas en su cabeza donde nadie pueda verlas, y hacer que puedan sacarlas cuando quieran. Y dije, voy a hacer algo que tus maestros no hacen. Les di una lista de números del 1 al 100 y del 1 al 200, con todas las combinaciones en una hoja de papel, y dije, quiero que empiecen, y todos vamos a hacer de 3 en 3, solo digan 3, 6, 9, 12, 15 lo más rápido que puedan, y veamos quién llega al final primero. Seguí haciendo los números. Hice eso durante 15 minutos, y luego dije, ¿saben? 3 por n. Y ellos dijeron, 27. Acabamos de hacer esto durante 15 minutos al día durante una semana. En ortografía, les enseñé a ocultar palabras en su cabeza, que es donde necesitan estar ocultas. Encontré a una niña que ganó un concurso de ortografía, una niña lista que sabía deletrear todo. Fui y le pregunté, ¿cómo deletreas, ilógico? Y ella empezó a ladrar las letras como una foca. Y yo dije, no te pregunté eso. No respondas en voz alta, solo dime si sabes cómo deletrearlo. Ella dijo que sí, y seguía haciendo esto. Y le dije, ¿dónde está la palabra en tu cabeza? Y ella dijo, está aquí. ¿Qué tan grandes son las letras? Ella hizo así. Y dije, ¿cómo llegaron allí? Y ella dijo, bueno, cuando veo una palabra en el diccionario, pongo la palabra o la lista de ortografía, letra por letra, y luego digo la palabra y luego la digo en una oración, y luego la aparto y me aseguro de que cuando diga la palabra, vuelva a aparecer por sí sola. Bueno, a mí no me enseñaron eso en la escuela. Me enseñaron a deletrear fonéticamente, lo cual, curiosamente, no se puede hacer a menos que vivas en Irlanda o Alemania, pero ciertamente no se puede hacer en este país, porque el inglés es el idioma que las brujas han hecho, y antes de excepto después de C, vocales largas, vocales cortas, letras mudas. ¿Cómo se pronuncia una letra muda? Cosas locas. Pero cuando enseñé a los niños a hacer esto 1 hora al día, les enseñé matemáticas, y luego les enseñé a tener un castillo de la memoria, para que tuvieran un lugar donde poner las fechas para memorizar fechas de cosas, y un lugar para poner diferentes cosas que el maestro enseñara o cualquier cosa que escribieran en la pizarra, para que pudieran guardarlo y recuperarlo. Luego fueron y, al final de la semana, el maestro les hizo un examen de ortografía. Todos obtuvieron muy buenas calificaciones, todas las palabras. Me dio las 10 listas de ortografía del año, y no eran palabras difíciles. Empecé con palabras más difíciles y luego fui a las más fáciles, porque una palabra es una imagen, las letras más largas no significan que sea una palabra más difícil, solo significa que tienes que hacer la imagen un poco más grande para ver las letras con claridad. Obtuvieron muy buenas calificaciones. Luego el maestro dijo, no sé cómo hiciste esto, pero necesitas leer esto, y me dio una copia del Nuevo Testamento. Porque dijo, lo que sea que estés haciendo, tiene que tener algo que ver con Satanás, porque no se enseña a los niños a deletrear rápidamente. La verdad es que todos aprenden más rápido si aprenden rápido y de manera más permanente. Si pongo figuras de palitos en una baraja de cartas y las paso rápidamente frente a ti, verás a un jugador de baloncesto botar la pelota y lanzarla al aro. Si te diera una a la semana durante un año, no tendrías idea de lo que pasó. El cerebro aprende mediante el autoajuste de patrones. El hecho de que las ideas pasen por tu mente rápidamente es lo que las hace funcionar. Al hacer esa imagen y reducirla y hacerla parpadear en blanco y negro, tu cerebro aprendió a no pensar en ello de la manera en que lo hacías, porque la dejaste intacta. Y en el momento en que le pusiste un borde, la moviste de un hemisferio a otro, cambiando neurológicamente la idea. Me encanta cómo están escribiendo todo esto. Ahora van a tener que leer sus notas y entenderlas, eso va a ser complicado. Tengo esto en libros, pueden leerlo, es realmente fácil. Pueden ir en línea y descargarlo. Todo lo que escribo. Escribí un libro llamado Using Your Brain for Change, que les dice cómo superar fobias y hacer este tipo de cosas. Escribí un libro sobre educación que dice todo esto. Está todo escrito y, en su mayoría,
está siendo pirateado por todas partes. Hay todo tipo de gente haciendo PNL. De hecho, ahora para ser una persona de PNL, realmente todo lo que necesitas es una impresora, puedes decir, soy un entrenador de PNL. Por eso tenemos licencias, porque tenemos marcas registradas. De hecho, cuando le dijeron a Tony que no podía hacer PNL, yo lo certifiqué y dije, vengan por mí. Pero él está difundiendo información a todos. No me importa si está poniendo sus propias cosas, todo el mundo lo hace, yo también lo hice. Esto no fue idea mía, no inventé esto, encontré todo esto en la cabeza de la gente y en revistas de neurología. Solo lo puse en un paquete que lo hizo más fácil de aprender para la gente, porque quería cambiar la idea de que la introspección produce cambio, porque no es algo viable. Alguien se cae en un arroyo y termina con fobia al agua. Ahora tiene 35 o 40 años y no puede nadar, no puede bañarse. El psiquiatra lo trae a mí y dice, la causa raíz del problema, todavía estamos explorando. Lo estoy haciendo revivir el trauma de su infancia. Y yo digo, disculpe, si pudo aprender a tener miedo en 30 segundos, ¿por qué debería tomarle más tiempo aprender a meterse al agua y aprender a nadar? Simplemente no tiene sentido. Si el cerebro puede aprender rápido, puede aprender rápido. Y la idea de que estos efectos traumáticos. Seguro que tu historia de vida te influenció, pero no te controla y no debería controlarte. Esa no es la naturaleza del aprendizaje para los seres humanos. Tony estaba haciendo que la gente resolviera problemas de negocios. ¿Hay alguien aquí que tenga otro? Dale el micrófono. Él me va a contar su problema. ¿Cuál es tu problema, señor? El problema. Tony dice que se supone que debes pensar cosas buenas. Piensa que es bueno que no te haya golpeado. Gracias. Bien, ahora sigamos. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Creo que a veces me canso durante el día y pienso que es algo que sigo provocando en mi pensamiento. ¿Crees eso? Sí. Bien, ¿y si yo te reemplazara por un día y me cansara en tu nombre? ¿Te gustaría? Eso sería genial. La ayuda temporal es difícil de encontrar. ¿Qué tendría que hacer para cansarme a mitad del día? Solo llega. Solo, ¿es esa palabra mágica? Cada vez que oyes a alguien decir, solo, se traduce como, solamente, y significa que aún no eres consciente de ello. ¿Tienes que decirte algo a ti mismo para tener esa sensación o piensas algo? Probablemente, definitivamente pienso en ello. Pienso que es hora. ¿Qué quieres decir con eso? Simplemente asumo que va a llegar porque ha llegado muchas veces. Después de un par de horas, empiezo a cansarme un poco. ¿Y cuando asumes eso, te lo dices a ti mismo? Definitivamente estoy teniendo una conversación, aquí viene de nuevo, punto. ¿Y oyes la voz saliendo de tu boca o la oyes venir de un lado? Creo que viene dentro de mi cabeza. Bueno, está dentro de tu cabeza porque no puedo oírla. Pero, suena como si viniera hacia ti o saliendo de ti. Se siente como un pensamiento interno. No estoy necesariamente consciente de qué dirección viene en este momento. Bueno, si lo voy a hacer por ti, vas a tener que ser más claro. Trata de cansarte ahora mismo. ¿Qué tendrías que hacer? Probablemente solo asumiría que viene. ¿Y cuando asumes que viene, qué haces? ¿Qué tendría que hacer para asumir que algo viene? Porque podrías asumir que te vas a iluminar con motivación y tener un maldito gran día. Esa sería una posibilidad, un maldito buen reemplazo. Bueno, estoy trabajando en ello, gracias. Pero tengo que saber dónde está la máquina de las suposiciones. Definitivamente viene de dentro de mi cabeza, se siente como si fuera de este lado. Entonces, ¿se siente como si saliera de tu cabeza o entrara? Podría sentirse como si estuviera dando vueltas, no sé Richard en este momento. Bueno, prueba ambas y descubre cuál encaja. Subí a la izquierda,
¿Lo viste? Sí, lo vi, lo noté también. Cada maldita vez. Así que te haces una pequeña imagen. ¿Y qué hay en la imagen? Solo empiezo a sentir que voy a empezar a bostezar y a dormitarme. ¿Y te ves dormitándote en la imagen? No, es una sensación. Bueno, sé que lo sientes, pero la pregunta es, ¿cómo sabes cuándo sentir? Tienes que tener algo que te diga qué hacer. Quiero decir, sabes hacia dónde va la sensación. Y si fuera más rápido, probablemente te cansarías más. Solo empiezo a cansarme. Empiezo a tener niebla en mis pensamientos y pienso, vale, déjame despejar mi mente, déjame descansar 10 minutos, punto. Y si tienes niebla en tus pensamientos, ¿cómo se ve eso? ¿Significa que tus imágenes no son claras? Significa que no estoy pensando con claridad y... Pero, bueno, si estuvieras pensando con claridad, ¿cómo se vería? Estaría completamente despierto. No, eso es lo que pasaría. Dijiste que no estás pensando con claridad. Siento como si hubiera una niebla entrando en mi cerebro. Correcto. ¿Y se ve como una niebla? Sí. Así que tienes imágenes que normalmente miras y ves con claridad, y luego tienes esta niebla que se interpone frente a ellas. Sí, parece como una pequeña nube de polvo que viene a joder las cosas. Pequeña nube de polvo, sí. Y si es polvo, ¿cómo te deshaces del polvo en tu casa? Lo barro. Ese es un enfoque muy anticuado. En la sociedad moderna, ¿cómo lo hacemos? Bueno, podría usar una aspiradora, o tienen estos paños mágicos que puedes usar para limpiar la TV, la pantalla de la computadora. Sí. Ahora, si miras un pensamiento nublado, ¿puedes limpiarlo a propósito? Sí. Bueno, eso suena como una buena idea. Si lo limpias, ¿te sientes más despejado? Bueno, no lo estoy sintiendo ahora mismo, pero lo haré. La próxima vez. No te creo. Lo haré. Todavía no te creo. Lo haré. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Bueno, esa es una buena promesa. Probemos algo un poco más simple. Voy a poner mi mano encima de la tuya. Voy a tomar este micrófono. Vaya, la gente salta. Necesito contratar nueva ayuda, eso es lo que he aprendido aquí. Ven a Tony Robbins y necesito gente más responsable. Voy a levantar mi mano y quiero que levantes la tuya al mismo ritmo. Bien. Porque quiero enseñarte un poco sobre cómo alterar tu estado a propósito. Hay cosas geniales que puedes hacer cuando entras en un estado alterado. Una de las cosas que puedes hacer es la distorsión del tiempo. Esto sucede naturalmente todo el tiempo, algo empieza a caerse de una mesa y lo atrapa sin pensar, porque en lugar de que parezca que se va rápido, ralentizas el tiempo. Lo haces en un coche cuando algo surge en la carretera y ralentizas el tiempo por unos minutos para esquivarlo. La distorsión del tiempo es algo natural que la gente hace. Vas al aeropuerto y un minuto se convierte en una hora cuando estás esperando en la fila, ese es el tipo incorrecto de distorsión del tiempo. Ahora, cuando levante mi mano, quiero que te asegures de que tu mano continúe tocando la mía. Así es. Y solo vamos a relajarnos juntos. Así es. Un parpadeo doble más. Así es. Aquí vamos. Más profundo. Ahora respira hondo por la boca, exhala lentamente por la nariz y relájate, y suelta toda esa tensión. Deja que tu mano continúe subiendo y detente justo ahí. Ahora voy a poner mi mano en tu hombro. Esto se llama estrés. Y ese músculo tenso se va a relajar de repente, en un minuto, mi mano se relaja, ahí vamos. Puedes hacer esto a propósito. Los sentimientos no son lo que nos pasa, los sentimientos son el subproducto de lo que hacemos. Y si ablandas tu piel, el músculo que está debajo se ablanda. Si pones tu brazo rígido así y duermes, solo relájate y baja, y relájate más y más profundo.
Déjalo ir todo por un momento, porque quiero un botón de reinicio total en tu cabeza. Todos necesitamos pequeños botones en nuestra cabeza que nos recuerden cosas. Si trabajamos muy duro y enfocamos nuestra atención muy intensamente, y nunca tenemos un descanso, empezaremos a fatigarnos. Pero si sabes cómo relajarte, si sabes cómo relajarte. Así es, solo relájate, suelta cada pequeña onza. ¿Ves ese pequeño nudo ahí? Va a desaparecer ahora. Así es. Y todo lo que estoy haciendo es poner mi dedo en un nudo en un músculo, luego tenso el resto de mi mano, y cuando relajo mi mano, el nudo desaparece porque la piel le dice a los músculos qué hacer. Cuando alcanzas un vaso, tu brazo se extiende, cuando la mano toca el vaso, todos los músculos se relajan y reviertes el proceso. Es una de esas cosas geniales. Es como cuando trabajaba con biorretroalimentación. Una de las cosas que hice fue enseñar a la gente de biorretroalimentación no a medir dónde están, sino a medir hacia dónde van y qué tan rápido llegan. Porque cuando tienes una de esas máquinas de biorretroalimentación y empiezas a relajarte y piensas, voy a relajarme, y entonces la máquina baja. Luego piensas, oh, bueno, y la máquina baja. Te dice dónde estás, no te dice hacia dónde vas. Ahora, si tomas los mismos cálculos y mides la velocidad con la que estás entrando en alfa, de modo que tomas la segunda derivada matemática, lo que pasa es que la gente lo aprende muy rápido porque así es como funciona el cerebro. Cuando alcanzas algo, es lento al principio y rápido al final. Cuando llevas comida a tu boca, es lento hasta que te acercas a la boca y luego es más rápido porque cuanto más te acercas a un objetivo. Tu objetivo aquí es sentirte renovado. Y cuando salgas de este estado en unos momentos, vas a presionar un pequeño botón en tu mente. Vamos a poner un pequeño botón ahí que diga, actualizar. Y cuando tengas ese botón, quiero que asientas con la cabeza para que lo sepa. Bien, ahora vamos a conectar eso para que cuando toque tu mano, el botón de actualización sea active, para que puedas presionarlo cuando quieras. La niebla se va a despejar, tu mente se va a aclarar más allá de toda creencia. Vas a salir de este estado de relajación como un cohete, con una sensación de entusiasmo y emoción. Te vas a sentir genial y vas a sonreír. Porque si no sonríes, no vale la pena, confía en mí. Tienes que aprender a sonreír, especialmente ante las tonterías, porque si no, te perseguirá toda la vida. Terminarás perdiendo decenas de miles de malditas horas en algo realmente tonto, especialmente cuando lo piensas. Tuve una mujer de 60 años que vino a verme. Yo tenía 27 años. Ella dijo, no puedo dejar de pelear con mi madre. Le dije, ¿la trajiste? Y ella dijo, mi madre murió hace 50 años. Y dije, entonces estás hablando con gente muerta, porque vi a alguien hacer eso ayer y sé que se puede hacer. Y ella dijo, claro que no, está todo en mi cabeza. Tengo las mismas discusiones que teníamos cuando era niña. Y dije, ¿y haces esto? ¿Te pagan por hacerlo? Y ella dijo, no, no me pagan por hacerlo. Y dije, bueno, ¿te parece inteligente? Porque si te estás nublando cuando deberías estar trabajando, necesitas un momento en el que entres y te renueves por completo. Así que voy a contar hasta 3 y apretaré tu muñeca. Cuando lo haga, ese botón se va a activar, vas a sonreír, tu sistema nervioso se va a iluminar, te vas a sentir despejado, cristalino, súper renovado, y lo vas a hacer. 1, 2, 3. Ahora, gracias. Esto es solo una muestra de las cosas que he hecho a lo largo de los años. Pensé en tener unos momentos y ver si tienen alguna pregunta. Sí, señor. ¿Qué pasa si sabes que deberías hacer algo y aún así te convences a ti mismo de no hacerlo? Como el ejercicio. ¿Qué? Lo siento, estoy confundido. ¿Estamos hablando de ti o de mí? De mí, de mí. Oh, vale. Así que este es el intelectual. Bueno, lo primero que hay que hacer es empezar a hablar de ti mismo en lugar de yo, correcto. Porque me tomo los insultos como algo personal.
Y puede que sea viejo, pero sigo siendo letal. Puedo verlo. Es evidente. Oh, vale. Pensé que me estabas insultando, porque yo nunca haría eso. Ahora, no sé por qué tú lo haces. Pero cuando dices, ¿qué pasa si, me estás preguntando realmente cómo detener esto? ¿Cómo detener esto? Bueno, ¿por qué no te sientas y hablas conmigo un minuto? O puedes quedarte de pie y divagar. Adelante, siempre y cuando no me hagas saltar como un conejito aquí. Oh, eso es tentador. Probar al hipnotizador, inteligente. No es que esté tratando de plantarlo en tu cerebro, pero ya está ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? Entonces, déjame ser claro. ¿Hay cosas que sabes que quieres hacer pero te convences de no hacerlas? Correcto. Y hay una razón diferente. No hablo, si tengo que tomar un avión, lo tomaré, y si tengo que correr para cogerlo, correré. Pero si tengo que correr en una cinta de correr aburrida, no va a pasar. Ah, ¿te refieres a cómo hacerte hacer cosas que son buenas para ti pero que no quieres hacer porque no son divertidas? Tony hablaba de esas cosas de mantenimiento. Porque voy al gimnasio y levanto cosas demasiado pesadas y las bajo, y luego las vuelvo a levantar. Me parece realmente sin sentido. Pero me gusta el efecto. Verás, si piensas a corto plazo y te preguntas, ¿quiero ir al gimnasio? La respuesta es no. ¿Quiero levantar esto? No. ¿Quiero correr en la cinta? No. Pero la pregunta es, ¿quieres vivir mucho tiempo y estar saludable? Claro. Si haces la pregunta equivocada, obtienes la respuesta equivocada. Ahora, si imaginas. ¿Cuántos años tienes? 59. Bien, ¿quieres ser viejo y débil a los 62? Negativo. Así que tienes que hacer un plan. Y ese plan tiene que incluir algo de mantenimiento y tiene que incluir algunas recompensas. Y tienes que verte a ti mismo como una persona diferente. Tú eres el que no va al gimnasio ahora. El gimnasio al que voy vende 100 membresías y probablemente 3 de nosotros aparecemos. Hacen mucho dinero, pero nunca hay nadie, siempre está vacío. Y parte de la razón por la que voy es porque no quiero decepcionar a mi entrenador. Tengo un horario. Pero parte de lo que me hace hacerlo es que mi esposa me dijo un día, necesitas ejercicio. Y parte de ello fue que ella me hizo volver a caminar, porque tuve un derrame cerebral y me dijeron literalmente que nunca volvería a caminar. Me trajeron resonancias magnéticas para probármelo, para que no lo intentara. Mostraron imágenes y trajeron una silla de ruedas y me dijeron que iba a ser mi nuevo mejor amigo. Los miré y dije, no hay nadie en esa silla. Y dijeron, vas a pasar tu vida en una silla como esta. Y dije, ¿ah, sí? Y giré las piernas y me puse de pie. Tengo que admitir que estaba apoyándome contra la cama, pero simplemente no me gustaba la idea de estar indefenso. Ahora, ¿te gusta la idea de estar indefenso y no poder hacer cosas? ¿Quieres que tus pulmones se obstruyan? ¿Quieres que te pasen todas esas cosas malas? ¿O tienes una visión de ti mismo siendo más saludable de lo que eres ahora? Sí, la tengo. Bien, ¿está muy lejos en la distancia o cómo es? Está lejos, fuera de mi alcance. ¿Qué tan lejos? Quizás al final de la sala, pero no. Así que tienes un plan, pero está como al otro lado de la maldita sala. Está muy lejos de tu alcance. ¿Y te ves a ti mismo siendo saludable en algún momento del futuro lejano? ¿Hay algún paso entre esa imagen y tú ahora? En este momento no veo ninguno. No. Bien, si no estás conectado con tus propios deseos. Quiero decir, si vas a cocinar una comida, vas al refrigerador y dices, no hay pollo, ¿cómo puedo cocinar pollo? ¿O planeas con anticipación y consigues los ingredientes correctos? Planeo con anticipación. Bien, eso se llama planificar. Esto es un deseo sin planificación.
Cuando tienes un deseo sin planificación, es difícil ir a por él. Mira, si ves esa imagen a lo lejos, primero acércala un poco. Acércala hasta que esté justo más allá de mi mano. Bien. Y luego quiero que pienses, siendo el tipo que eres ahora, con el peso que tienes ahora, el más saludable que eres ahora, desde aquí hasta allí, ¿cuánto tienes que hacer y por dónde empezarías? Empezar ahora. Bueno, no puedes empezar ahora, estás sentado en una silla a mi lado. Tienes que pensar, cuando llegue a casa. ¿Tienes una cinta de correr en casa? Sí. ¿Cuelgas ropa en ella o corres en ella? No, la uso una vez al mes como máximo. Una vez al mes. ¿Pero con qué frecuencia crees que necesitarías usarla para llegar a esa imagen? Por cierto, cuando miras esa imagen, ¿la deseas? Oh, sí, deliciosa. Cuando la miras, te dan ganas de humedecerte los labios y decir, voy a ser yo, esto va a ser yo en 6 meses, esto va a ser yo en menos de un año, esto va a ser yo pronto. ¿Tu cerebro hace eso? Sí. ¿Y cuando la miras, es de tamaño natural? Ahora es un poco más grande que la vida. Bueno, eso es bueno, más grande que la vida es genial. ¿Y cuando piensas en cuántos días a la semana vas a usarla? Todos los días. Quizás 2 veces al día. Perdón, 2 veces al día. No lo sé, depende. ¿Cuánto tiempo vas a correr? Más de un paso. Hasta que sudes. Hasta que sude y sienta que lo he hecho. Hasta que sientas que has cumplido y te sientas bien. Sí. Entonces, ¿hay algo que te impida ir a casa y hacer esto? Nada. Nada, excepto tú. Pero, ¿qué haría que cada vez que lo miraras sintieras que quieres hacerlo? Dijiste que está en tu casa. Lo único que te haría hacerlo es desear convertirte en el tipo de esa imagen. Porque hay cosas terribles que pasan, vas a estar más saludable, vas a ser un mejor amante, vas a tener más sexo, todo tipo de cosas van a pasar si empiezas a hacer esto. No quiero ponerte presión ahora mismo, pero tienes que mirar esto y quererlo. El deseo es lo que hace posible las cosas. Tony lo perdió todo, habló de eso. Estaba viviendo en media casa, por el amor de Cristo, y se estaba enmoheciendo. Y tuvo que tener el deseo que lo trajo hasta aquí, para que estemos sentados en esta carpa gigante en su jardín trasero. Para hacer eso, tienes que ser impulsado. ¿Hay algo que para ti sea irresistible? Muchas cosas que quiero lograr, son irresistibles, las hago. Estás respondiendo a la pregunta equivocada. Mírame, estoy aquí. ¿Ha habido alguna vez algo en tu vida que nada en el mundo te detuviera para hacerlo? Sí. Bien. Cuando piensas en ello, ¿estás orgulloso? Mucho. Eso tiene que ser lo mismo que hagas. Tienes que poner esta imagen donde estaba esa. Porque en algún momento de tu vida no habías hecho esto, pero cuando te lo propusiste, lo hiciste absolutamente. Oh, sí. Entonces necesitamos traer esta imagen y ponerla en el mismo maldito lugar, para que pienses, pase lo que pase, voy a hacer esto. Puedes cerrar los ojos ahora. Tomaré esto y simplemente irás hacia adentro y lo desearás. Ponlo en el mismo lugar en tu mente, hazlo de tamaño natural, haz que cuando lo mires te humedezcas los labios y digas, voy a hacerlo todos los días, y a veces 2 veces al día. Y si falto un día, lo compensaré, pero voy a hacerlo hasta convertirme en el tipo de esa imagen, y luego seguiré haciéndolo para seguir siendo ese tipo. Voy a ser más saludable y no voy a dejar que nada se interponga en mi camino. Ahora respira hondo y te tocaré la mano suavemente. Quiero que tu inconsciente me responda, porque tienes que alinearte con tu mente inconsciente. Tu mente consciente sabe mejor que esto, te está diciendo que es mejor que esto, pero las viejas cosas del pasado se interponen. Así que voy a tocar este dedo así, y quiero que tu inconsciente levante lentamente ese dedo para responderme que sí. Así es. Deja que tu mano se suelte.
Quiero una señal inconsciente de tu otra mente. Así es, este dedo se levantó con un movimiento inconsciente honesto. Ahora ese es un movimiento consciente. Un movimiento inconsciente honesto, deja que tu inconsciente lo haga. Eso es. Así es. Ahí vamos. Voy a preguntarle a tu inconsciente si sabe exactamente qué ajustes hacer para que te vuelvas implacable en esto. Has sido implacable en otras cosas y las has logrado. Esto no debería ser diferente. Es el momento en la vida, créeme, tuve un momento en la vida en el que o estaría muerto a estas alturas o habría cambiado mi estilo de vida para aprender a caminar, a levantarme, a moverme y a hacer todas esas cosas que el médico dijo que no podía. Y requirió tenacidad. Tu inconsciente es tenaz. Tu corazón latirá 8.000 millones de veces en una vida. Respirarás dentro y fuera millones y millones de veces. Tu neurología equilibra tu presión arterial, hace todas estas cosas, regenera células, hace todo este trabajo maravilloso. Incluso tiene la capacidad de hablar el lenguaje que te ralentiza. Y lo que queremos hacer es obtener un compromiso de tu inconsciente de que hará los ajustes para que alinees todo, para que cuando mires esa cinta de correr te vuelvas tenaz, que cuando pienses en los alimentos que comes te vuelvas tenaz para tener una vida más saludable. Para vivir años y años con una gran sonrisa en la cara y un sentido de orgullo. Porque lo único que se interpone en tu camino eres tú y tu inconsciente haciendo lo mismo. Así que quiero que tu inconsciente me responda que sí, que está dispuesto a alinear todo para asegurarse de que esto suceda. Una respuesta completa. Así es, ahí vamos. Ahora quiero que tu inconsciente ponga una imagen grande y brillante en tu cabeza. Y cuando veas esa imagen, quiero que sientas el deseo de hacer algo de ejercicio. Es el deseo. Y si surge alguna voz, te va a sonar estúpida. ¿Sabes cómo suena lo estúpido? Suena a decirte a ti mismo que estás demasiado ocupado para tener una gran vida. Estoy demasiado ocupado para ser feliz, estoy demasiado ocupado para besar a mi esposa, estoy demasiado ocupado para hacer todas las cosas que hacen que la vida valga la pena, ¿verdad? Y si le preguntas a alguien, ¿quieres acortar tu vida en 20 años? Nunca dice que sí, pero sin embargo hacen las cosas que los llevarán en esa dirección. La única razón por la que voy al gimnasio es para estar más saludable. No es necesariamente divertido, pero hay muchas cosas en la vida que haces y no son divertidas. Pagamos impuestos, no es divertido, pero lo hacemos porque es mejor que ir a la cárcel. Hay un resultado peor. No queremos terminar en prisión. Hoy en día meten a la gente en la cárcel por casi todo. Inventan cosas y te meten en la cárcel. Entonces, ¿por qué querrías encarcelarte en tu cuerpo en unos años porque no te importas lo suficiente a ti mismo? A tu inconsciente sí le importas. Así que pon una imagen brillante que sea irresistible y di, oh, me voy a sentir tan maravilloso porque tendré un sentido de orgullo. Ahora, si te ves a ti mismo en la imagen más en forma y te ves orgulloso de ti mismo, quiero que quieras ser ese tipo tanto que no puedas soportarlo. Quiero que quieras ser ese tipo tanto que duela, para que hagas lo que sea para conseguirlo. Eso es lo que hace que todo esto funcione. Ahora voy a tocarte la muñeca. Esa imagen se va a fijar firmemente en tu mente. Tu inconsciente va a mantener su acuerdo conmigo. Vas a salir con una abrumadora sensación de compromiso. Porque a veces tenemos que hacer tratos con nosotros mismos. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y no queremos hacer, y algunas toman tiempo. Y cuando toman tiempo, cuanto más lo haces, mejor te sientes. El primer paso en la cinta de correr es el más difícil. Todos los demás después se vuelven más fáciles. Porque si te detienes, te caes. Pero tienes que subirte todos los días. Así que 1, 2, 3. Despierta, abre los ojos. Ahora déjame preguntarte, ¿cómo pronuncias tu nombre? Pete. 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 Vale. Pete. Lo sé, solo porque lo veo no significa necesariamente que sepa cómo pronunciarlo, confía en mí.
He estado en muchos lugares y he pronunciado mal muchos nombres a lo largo de los años, así que trato de tener cuidado con eso. No me gusta llamar a la gente por el nombre equivocado, su inconsciente se enoja conmigo y no resulta bien. ¿Cuándo piensas en subirte a la cinta de correr ahora, crees que lo vas a hacer? Estoy mucho más positivo, pero no decidido aún. ¿No decidido todavía? Bien, esa es la sensación que tengo ahora mismo. ¿Qué se necesitaría para estar decidido? No lo sé. Ya sea una zanahoria o un palo, cualquiera de los dos. Pero tienes ambos. Si no te subes a la cinta, dentro de 5 años estarás mucho menos saludable de lo que estás ahora. Si te subes, estarás más saludable. Parece bastante blanco y negro. Y eso no es suficiente zanahoria y palo para ti. Podría hacer que si no lo haces, vuelva el año que viene y te dé una paliza. Me encantaría, estaría más que feliz, soy bueno en eso. Es una de las cosas que aprendí en mi infancia. Soy extremadamente bueno en eso. Pero me parece ridículo. Me parece que deberías quererlo tanto que la idea de no hacerlo parezca tan estúpida como realmente lo es. Ya sea que lo hagas 3 veces a la semana, 5 veces o 7 días a la semana, no importa. Lo que importa es que lo hagas y que cuanto más lo hagas, más sientas lo bien que te hace sentir. Las primeras veces siempre son las peores. Créeme, cuando empecé a ir al gimnasio, cuando empecé a caminar, no te puedo decir cuánto dolía. Cuando empecé a ejercitar músculos que nunca había usado, me despertaba en medio de la noche e ir a orinar era como un acto de Dios, me dolían las piernas. Pero a veces eso pasa a largo plazo, porque no estás pensando en el ahora, estás pensando en el futuro. ¿Estás casado? Sí. ¿Pensaste que todo iba a ser divertido al casarte? En ese momento sí. Vale, ¿no pensaste que habría dificultades? No me vinieron a la mente en ese momento. Bien, no lo pensaste con mucha claridad. Pero valió la pena, ¿verdad? Totalmente. A veces tienes que hacer cosas que son más difíciles de lo que crees que serán, pero a largo plazo vale la pena. Esto es una de esas cosas. Y no me importa a mí si lo haces o no, pero si no te permites mirarlo, y si no miras esa imagen de ese tipo y sientes deseo, nunca lo harás. Tienes que querer ser el más de lo que quieres ser él. ¿Eso es cierto? Cierto. Bueno, esa es la zanahoria. Y si quieres hacerlo, hazlo. Si no, no lo hagas. Así de simple. Lo siento, solo te estoy tomando el pelo porque puedo. Entonces, déjame preguntarte esto, ¿cuál ha sido la cosa más decidida que has hecho? Salir de una situación externa que no tenía salida. Tuve que salir de una situación que aparentemente no tenía salida y tuve que abrirme paso y encontrar mi camino. Bien. Ahora, cuando hiciste eso, sentiste determinación en tu cuerpo, ¿correcto? Sí. Bien, ¿puedes ver lo que era? Era una situación financiera. Era una situación financiera. Pero cuando estabas pensando en el recuerdo ahora mismo, ¿qué viste en tu mente? Te veías más feroz que cuando mirabas la cinta de correr. Sí, es cierto. Bien, solo preguntaba porque quería que recuperaras esa sensación de ferocidad. ¿Hacia qué dirección giraba en tu cuerpo? No giraba. Tenía que. Estás respondiendo a una pregunta más complicada de lo que estoy preguntando. Cuando miraste la imagen y recordaste estar decidido, giraba, caía hacia adelante, rotaba hacia atrás en tu cuerpo, iba en el sentido de las agujas del reloj o al revés. Venía hacia aquí, tenía que ir hacia allí. Venía así y tenía que esquivar y avanzar. Entonces gira en esta dirección cuando estás haciendo lo correcto. Sí, cuando hago lo correcto, va así. Bien, eso es caer hacia adelante. Correcto. Ahora, cuando piensas en subirte a la cinta de correr, ¿tus sentimientos caen hacia adelante? Van de esta manera.
Esa es la dirección equivocada. Bien, necesitas pensar en la cinta de correr y hacerlo al revés, ralentizarlo. Cierra los ojos, ralentízalo y déjalo girar en la dirección incorrecta. Luego ralentízalo hasta que se detenga. Luego empieza a girarlo en la otra dirección, y a círculos más grandes y más grandes hasta que empieces a sentir determinación. Así es como controlas tus sentimientos con tu sistema nervioso entérico. ¿Se siente más correcto? Mucho más correcto. Bien, muchas gracias. Sí, aprecio esto como una clase magistral de hipnoterapia y de ayudar a la gente. Es mágico verlo. ¿Es fácil enseñarnos cómo poner a la gente en trance? ¿A quiénes te refieres con nosotros? A todos. Bueno, puedo enseñarte cómo entrar en trance, a poner. He sido hipnotizador durante 54 años. Y para mí, tienes que saber cómo se ve para llevar a alguien allí. Hice esto usando máquinas, tenía máquinas de ondas cerebrales y ponía a la gente en trance. Hay un número infinito de trances, algunos son más útiles para algunas cosas que para otras. Muchos hipnotizadores intentan permanecer fuera del trance, yo trato de llevar a la gente al trance porque creo que todos resonamos. Y en la medida en que puedo resonar, como cuando estás sentado alrededor de una fogata y una persona empieza a bostezar, todos empiezan a bostezar. Tenemos una conexión entre nosotros. Sé esto como físico por mi experimento favorito. Mi experimento favorito es el que hicieron con un cultivo de yogur. Midieron la corriente eléctrica del cultivo de yogur y le dieron leche, que es lo que come el yogur, y se volvió loco. Luego lo dividieron por la mitad y alimentaron a la mitad, y la otra mitad se volvió loca. Luego lo pusieron más y más lejos, y cuando alimentaban a esta otra parte respondía. Luego pusieron cosas en medio, blindaje de plomo, campos electromagnéticos, y no pareció importar. Terminaron en Stanford en extremos opuestos del acelerador lineal, y el yogur seguía sabiendo cuando el otro yogur estaba comiendo. Porque en la medida en que somos similares, compartimos energía. Cuando haces un fotón de luz, siempre obtienes dos que van en direcciones opuestas, y si el campo eléctrico y el campo magnético van así es como se ve la luz láser, cuando está perfectamente alineada. Cuando giras un láser así, porque pasa a través de un material birrefringente, este de aquí también gira. Lo que en última instancia significa que tendremos comunicación más rápida que la luz. Pero para mí, lo que significa es que si puedo controlar mi estado, es más fácil controlar el tuyo. Así que cuando dices si puedo enseñarte cómo poner a alguien en trance, puedo mostrarte cómo relajarte, y tengo la intención de hacerlo en unos minutos. Si tienen prisa, podemos hacerlo ahora. ¿Suena bien? Quiero que se sienten, pongan los pies en el suelo, pongan las manos en los muslos así, y frótenlas de un lado a otro en direcciones opuestas, una hacia adelante, una hacia atrás. Luego, de repente, tírenlas hacia atrás y luego empújenlas juntas. Respiren hondo por la boca, aguanten un segundo, exhalen lentamente por la nariz. Cierren los ojos y vayan hacia adentro y relájense. Relajen los hombros, relajen el pecho, relajen los brazos, relajen las manos. Luego, quiero que piensen para sí mismos, voy a levantar una de mis manos lo más lentamente posible. Eso significa casi una neurona a la vez, de modo que cuando levanten esa mano, le permitirá a su inconsciente salir a la luz y a su mente consciente dar un paso atrás. Ha habido muchas cosas conscientes en lo que he estado hablando hasta ahora, pero su inconsciente ha estado respirando, manteniendo su corazón latiendo, controlando su presión arterial, creando enzimas y haciendo millones y billones de cosas sin que ustedes lo sepan. Así que si solo se relajan y, cuando hablé de bostezar antes, cuanto más bostezo, más relajados se sentirán y más podrán soltarse por dentro por un momento y pensar en un recuerdo placentero del pasado, algo en lo que no hayan pensado en años, algo con una sonrisa adjunta. Sé que a los psicólogos les gusta que vuelvan a recuerdos dolorosos, pero yo prefiero que encuentren algo maravilloso, algo que fue realmente placentero, y hagan la imagen grande y brillante. Y sigan relajándose y dejándose llevar hacia adentro.
porque lo que están haciendo ahora es exactamente lo mismo que hicieron hace años cuando fueron a la escuela por primera vez. Fueron a la escuela y miraron una nueva tarea. Midieron la corriente eléctrica del cultivo de yogur y le dieron leche, que es lo que come el yogur, y se volvió loco. Luego lo dividieron por la mitad y alimentaron a la mitad, y la otra mitad se volvió loca. Luego lo pusieron más y más lejos, y cuando alimentaban a esta otra parte respondía. Luego pusieron cosas en medio, blindaje de plomo, campos electromagnéticos, y no pareció importar. Terminaron en Stanford en extremos opuestos del acelerador lineal, y el yogur seguía sabiendo cuando el otro yogur estaba comiendo. Porque en la medida en que somos similares, compartimos energía. Cuando haces un fotón de luz, siempre obtienes dos que van en direcciones opuestas, y si el campo eléctrico y el campo magnético van así es como se ve la luz láser, cuando está perfectamente alineada. Cuando giras un láser así, porque pasa a través de un material birrefringente, este de aquí también gira. Lo que en última instancia significa que tendremos comunicación más rápida que la luz. Pero para mí, lo que significa es que si puedo controlar mi estado, es más fácil controlar el tuyo. Así que cuando dices si puedo enseñarte cómo poner a alguien en trance, puedo mostrarte cómo relajarte, y tengo la intención de hacerlo en unos minutos. Si tienen prisa, podemos hacerlo ahora. Suena bien. Quiero que se sienten, pongan los pies en el suelo, pongan las manos en los muslos así, y frótenlas de un lado a otro en direcciones opuestas, una hacia adelante, una hacia atrás. Luego, de repente, tírenlas hacia atrás y luego empújenlas juntas. Respiren hondo por la boca, aguanten un segundo, exhalen lentamente por la nariz. Cierren los ojos y vayan hacia adentro y relájense. Relajen los hombros, relajen el pecho, relajen los brazos, relajen las manos. Luego, quiero que piensen para sí mismos, voy a levantar una de mis manos lo más lentamente posible. Eso significa casi una neurona a la vez, de modo que cuando levanten esa mano, le permitirá a su inconsciente salir a la luz y a su mente consciente dar un paso atrás. Ha habido muchas cosas conscientes en lo que he estado hablando hasta ahora, pero su inconsciente ha estado respirando, manteniendo su corazón latiendo, controlando su presión arterial, creando enzimas y haciendo millones y billones de cosas sin que ustedes lo sepan. Así que si solo se relajan y, cuando hablé de bostezar antes, cuanto más bostezo, más relajados se sentirán y más podrán soltarse por dentro por un momento y pensar en un recuerdo placentero del pasado, algo en lo que no hayan pensado en años, algo con una sonrisa adjunta. Sé que a los psicólogos les gusta que vuelvan a recuerdos dolorosos, pero yo prefiero que encuentren algo maravilloso, algo que fue realmente placentero, y hagan la imagen grande y brillante. Y sigan relajándose y dejándose llevar hacia adentro. Porque lo que están haciendo ahora es exactamente lo mismo que hicieron hace años cuando fueron a la escuela por primera vez. Fueron a la escuela y miraron una nueva tarea. Había letras y números sobre el pizarrón, una A mayúscula y una A minúscula. Y en ese momento no se dieron cuenta, pero todas esas letras se convertirían en la base para leer una cantidad potencialmente infinita de libros sobre una cantidad infinita de cosas, frascos de mostaza, títulos de películas, etiquetas con nombres. No se dieron cuenta entonces porque estaban construyendo una base. Ahora, si van a su cuerpo y encuentran en este momento lo que está más relajado. No quiero que lo hagan buscando lo que está tenso. Revisen sus piernas, sus pies, la parte posterior de su tobillo, su estómago, su hombro izquierdo, su hombro derecho, su oreja izquierda, su mejilla, su frente, y encuentren lo que se siente más relajado. En el momento en que lo encuentren, empiecen a rodearlo con su mente consciente. Tomen su mente consciente y tomen ese punto de relajación, y dibujen un círculo. Y a medida que dibujan ese círculo, una y otra vez, háganlo un poco más grande, hasta que comience a extenderse por todo su cuerpo. Porque lo que están haciendo ahora es enfocarse en lo que se siente relajado y lo que se siente bien. Esto permite que su inconsciente, que me ha estado escuchando todo el tiempo que he estado aquí, sé más sobre cómo hablar con las mentes inconscientes que con las conscientes, porque estudié el lenguaje de esa manera,
y he hipnotizado a cientos de miles de personas en varios estados para hacer varias cosas, atletas de primera clase, niños, personas con problemas personales, esquizofrénicos, no importa, es todo lo mismo. El cerebro entiende el lenguaje inconscientemente. Creemos que somos conscientes cuando escuchamos el lenguaje, pero todo entra inconscientemente y entendemos una parte y otras no. Así que ahora, mientras se relajan, díganse a sí mismos dentro de su mente, suéltalo. Y literalmente, enfóquense en la punta de su frente y rodeen su cara en sentido contrario a las agujas del reloj con su mente, rodeen hasta la oreja, bajen hasta la barbilla, suban hasta la otra oreja, hasta la frente, y sigan rodeándolo mientras se relajan y se dejan llevar. Porque voy a hablarles de un cliente que tuve hace muchos años. Un cliente que vino a mí de un instituto de hipnosis muy famoso donde estudian la hipnosis científicamente en Stanford. Me la enviaron como ejemplo de alguien que no podía ser hipnotizada, lo que básicamente significaba que estaba dentro de su cabeza y no podía callarse. Le pregunté si podía hablarse a sí misma dentro de su cabeza, pero con un tono más suave y bajo, ralentizando la voz, poniendo bostezos en la voz y relajándose con su propio diálogo interno. Mientras comenzaba a hacer eso, empezó a bostezar externamente y comenzó a dejarse llevar. Noté que su rostro se suavizó, su piel se suavizó, su respiración se volvió superficial. Y mientras lo hacía, comenzó a relajarse. En mi oficina, se quedó dormida, no en un trance profundo, sino dormida. La desperté porque se suponía que debía enseñarle hipnosis. Me dijo que había sido insomne durante años. Le dije, bueno, si eres insomne, significa que tienes problemas para dormir, pero aparentemente no tuviste problemas para dormir, porque estabas relajando tus pensamientos. Verás, si tenemos imágenes que se mueven demasiado rápido, necesitamos ralentizarlas. Si la voz dentro de tu cabeza habla demasiado rápido, necesitamos ralentizarla, bajar el tono de esa voz y relajarnos. Y luego volver a ese recuerdo placentero del pasado y sonreír cuando lo mires, una gran sonrisa de oreja a oreja, mostrando los dientes. Relájate y date cuenta de que eres capaz de un gran placer. También somos capaces de decepción, somos capaces de todo tipo de cosas, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer a propósito? Mi charla aquí ha sido sobre pensar a propósito. Escribí un libro con mi esposa y otro autor, Owen Fitzpatrick, sobre esto hace mucho tiempo. Quería hacer un plan de 15 pasos para volverse más inteligente. Quería que la gente pudiera pensar a propósito, porque si cambias la forma en que piensas, cambia cómo te sientes y, por lo tanto, cambia lo que realmente eres capaz de hacer. Tony habló sobre cambiar creencias. Y si piensan ahora mismo, sé que todos ustedes creen que el sol saldrá mañana, especialmente porque estamos en Florida. Y cuando salga el sol, tienen planes, van a hacer cosas mañana. Aparentemente, Tony ha hecho planes para que vayan a algún lado. Ahora, su creencia, aunque no respondan en voz alta, si digo, ¿va a salir el sol mañana?, saben la respuesta con seguridad. Hay una gran imagen en su mente, una voz y un sentimiento que la acompañan. Necesitan poder dominar hacer eso a propósito con otras cosas. Ahora, lo que más quieren y necesitan para su propia evolución personal, traigan una imagen de ello justo encima del sol. Digan lo mismo para que se sienta igual de inevitable, y hagan girar sus sentimientos exactamente en la misma dirección, y construyan una creencia nueva y más fuerte en ustedes mismos. Su capacidad para creer en ustedes mismos y hacer las cosas que quieren y necesitan se basa totalmente en si lo van a hacer ahora o después. Y después es demasiado tarde. Es mejor que lo hagan ahora, porque cuanto antes construyan grandes creencias, antes se pondrán a hacer las cosas que necesitan hacer. Es así de simple. Ahora, este es el punto en el que realmente necesitan empezar a dejarse llevar un poco más profundo. Si sienten un tirón involuntario, a veces eso sucede, no es malo, solo significa que se están relajando de maneras a las que no están acostumbrados. Necesitan ablandar sus brazos, ablandar los músculos de sus piernas, ablandar sus pensamientos y su diálogo interno, y dejarse llevar por un momento con la idea de que ahora mismo están controlando su neurología. Están escuchando mi voz,
pero no es mi voz la que hace el trabajo, es su capacidad para seguir instrucciones. Y esta es una buena oportunidad para alinear su inconsciente y sus pensamientos conscientes para que deseen y persigan las mismas cosas. Para que, en lugar de dejar que el pasado los persiga, lo reduzcan a un pequeño punto, lo hagan parpadear en blanco y negro para salir de los malos hábitos de pensamiento. Y cuando se preocupen demasiado, tomen esa voz y la conviertan en la del conejo de la suerte o Silvestre el gato, sufriendo, nunca llegaré a nada, para que no se lo tomen en serio. La mejor herramienta y defensa que tienen contra todas las tonterías de la vida es su sentido del humor. Siempre dicen que vas a mirar atrás y reírte. Mi política es hacerlo ahora. Respiren hondo y ríanse un poco. Pueden hacerlo mejor que eso. Eso es. Piensen en las cosas que los frenan y ríanse. Piensen en las cosas que quieren y humedezcanse los labios. Piensen en las cosas que los frenan y ríanse, es estúpido. Y luego piensen en las cosas que quieren y humedezcanse los labios, y díganse a sí mismos, podemos hacer esto fácil, podemos hacerlo lento, pero lo vamos a hacer rápido porque es mucho más divertido así. Muevan los dedos de los pies y sonrían hasta arriba de las piernas. Respiren hondo, abran los ojos y vuelvan a la carpa de Tony. Bueno, me gustaría agradecerles a todos. Realmente no tengo nada más que decir en este punto, más que gracias. Ha sido divertido. Quiero agradecer a Tony por invitarme aquí. Ha sido un placer. Tony, sigue con el